suerte. Bueno, despidiéndonos de las temperaturas altas, ¿no? Ya Sí, empezó ¿no? a refrescar. Mañana Claro, ponemos el pullover. Y sí, estamos, a ver, invierno. Normal. Fue lo anterior fue un regalito, una cosa del Yapa y que nos vino. Buen Bueno, programa. que tengan buena Hasta tarde. mañana. Chau, chau. Chau, chau. Buenas tardes para todos en casa. Vamos a comenzar el programa de hoy partiendo de la noticia que circuló por estos días, por estas horas también, que tiene que ver con estas cosas que aparecen de pronto en estas recorridas que hacen las nuevas autoridades y que no se explican. Hace poco nos impactábamos todos con estos contenedores que tenían insumos médicos. Bueno, ahora lo que apareció y tiene que ver justamente con salud y con el BPS puntualmente, es un equipo de radiología que estaba sin uso, que había estado embalado y se abrió 3 años después de que llegó. En fin, hay una historia compleja, rara, extraña y hasta comentarios de un valor que se pagó por encima de lo que sería el valor de mercado real del aparato. Pero más allá de todo, y lo primero, si se pidió es porque algún tipo de examen o test se haría con este aparato. Quiere decir que habría pacientes que estaban necesitando hacerse determinados exámenes. ¿Qué pasó con ellos? Repasemos. El vicepresidente del Banco de Previsión Social, Daniel Grafiña, denunció la compra de un equipo de radiología para el ex sanatorio Pacheco que está bajo el control de BPS y funciona como centro de referencia para la atención de enfermedades congénitas y raras. Encontré un equipo de radiología que fue comprado hace 6 años aproximadamente a un costo de $150.000 y nunca se instaló, nunca se utilizó. Lamentablemente se compró primero, se construyó el espacio físico donde debía operar, luego estuvo 3 años y medio embalado, el BPS tuvo que pagar los seguros correspondientes y cuando lo fueron a sacar del embalaje se dieron cuenta que era un equipo que era inútil, no era lo que habían definido comprar, es otro equipo que por lo menos según me narraba el radiólogo, en las condiciones actuales es imposible que se pueda poner a funcionar, por lo menos a corto plazo. A raíz de esta situación se resolvió iniciar una investigación administrativa. A partir de hoy se va a iniciar una investigación de urgencia para poder determinar las responsabilidades que le pueden caber a los distintos funcionarios de esta institución que han sido parte de esta problemática. Y lo que trataremos de hacer es a corto plazo de enmendar en la medida de las posibilidades esta situación. En los últimos 6 años, cada vez que un paciente necesitaba pasar por radiología, debía ser trasladado a otra institución, lo que significa un costo extra para el EPS. Hay un problema de gestión notorio, una prosecución de errores, no resiste el más mínimo análisis tener un equipo 6 años sin poderlo poner a funcionar. Es algo que lamentablemente ocurrió y tiene repercusiones importantes, sobre todo desde el punto de vista de la asistencia. Bien, nos acompaña en este momento en estudios el vicepresidente del BPS, el propio Grafiña. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Bien, hubo más información desde que hizo estas declaraciones a los medios de prensa sobre las razones por las cuales ese aparato de radiología estaba allí sin uso. ¿Surgió algo más? Lo que surgió fue la reunión del directorio el día de ayer. Puse en conocimiento al resto de los directores del Banco de Previsión Social esta anomalía que la percibí en una recorrida que hice por el Centro de Referencia a Enfermedades Raras y Congénitas, que está bajo la égida del Banco de Previsión Social. Y ahora se está procediendo con la investigación y veremos las derivaciones ulteriores que tenga, porque a mi juicio es un hecho grave, no solamente por el tema económico, que es una inversión importante, sino por la afectación que tuvo desde el punto de vista asistencial para las personas que se asisten allí, porque evidentemente tuvieron que ser trasladadas a otras instituciones teniendo un equipo que podría o debería haber hecho esas actuaciones. Bien. ¿Dónde pudo consultar? Porque en algún medio de prensa leí, yo no sé si no fue en El País, que efectivamente usted había preguntado a funcionarios, además trabajadores vinculados al sistema para tener información.
cuando fue a buscar a quién preguntar, también pensó en preguntar, por ejemplo, porque siempre tuvo el BPS, ¿no? Y tiene representantes sociales, de los trabajadores, además de los directorios de los distintos partidos. Tal vez alguien del propio partido que haya podido estar en algún momento vinculado o incluido en el directorio, bueno, que tuviera información. En el directorio anterior, la oposición del momento no tenía representantes. Estaban los 4 representantes del gobierno de turno y los 3 representantes de los trabajadores, de los jubilados y de los empresarios. O sea, no había oposición, digamos, no había en el oposición. directorio. Lo que hice una vez que tuve conocimiento del hecho, porque no tengo formación médica, pero simplemente cuando estaba recorriendo la institución vi un aparato grande que daba la sensación de que no se utilizaba y le pregunté a las 2 médicas que me llevaron a hacer la recorrida, que son funcionarias de la institución, qué estaba pasando. Me dijeron que no funcionaba, que nunca había sido instalada, y ahí comencé a indagar y arribé a la conclusión de que la licitación se abrió en el año 2014, que había estado 3 años y medio embalado. Hablé con el técnico que definió cuál era la compra que se debería hacer, quien me ilustró un poquito más. ¿Ese fue el técnico que plantea que no debió comprarse ese equipo? Bueno, él lo que me dice es que él definió la compra de un equipo determinado, con una calidad determinada. Y que le llegó otro. 3 años y medio después, ese a mi juicio es uno de los errores más graves. Proceden a abrir para ver qué había dentro del embalaje y el técnico me dice, gráficamente, compramos un Mercedes-Benz y nos entregaron un Fiat 600. ¿Y nadie movió un dedo más en principio? ¿O nadie tiene esa información para decir, no, bueno, miren, se llamó, se reclamó, se inició un juicio, no sé, algo? La información que tengo es que algunos funcionarios reclamaron, pero el técnico lo que me dice que advirtió en tiempo y forma autoridades, a ex autoridades del Banco de Previsión Social, y que ninguno hizo prácticamente nada. Y desgraciadamente, a la luz de los hechos, si es que alguien hizo algo, no dio resultado, porque el equipo sigue fuera de funcionamiento. Bien. De todas maneras, de haber... no sé, esto, si me permite, lo pregunto a los panelistas, ¿no? En este tipo de situaciones, es muy probable que haya una respuesta que sea satisfactoria. Es muy probable. Si hay una respuesta que explique lo que también es entendible le ocurra a una persona cuando en una recorrida se encuentra con esto, y más las declaraciones del técnico y demás, también es probable que esa respuesta no exista. Entonces, ¿por qué no evitar estas suspicacias, esto que desde algunas voces se maneja como el juego del gato y el ratón, ¿no? A ver qué encontramos, o la persecución a la que aluden algunos? ¿Por qué no dicen públicamente las autoridades si existe esa respuesta o esa explicación? Nos evitamos todos, ¿no?, este programa, ¿no?, este tema. Y si no, ¿por qué también no se explica públicamente qué pasó? ¿Qué opinan? ¿Por qué dejamos que corran estas situaciones así? Y por la misma desidia en que dejaron 3 años y medio sin abrir algo que habían comprado. Yo pido algo, me lo mandan por delivery a mi casa y lo primero que uno hace cuando recibe algo lo abre a ver, es decir, a ver qué es lo que le mandaron. Y más si te costó, ¿cuánto dijo? $147.000. Exactamente. Ajá. Que no le costó, por supuesto, nos costó a todos, ¿no? Claro, eso lo pagamos nosotros. Si 3 años y medio, o sea que tanto no se precisaba, porque se dieron 3 años y medio sin abrirlo, y después de 3 años y medio lo abren y ven que no era el equipo que habían comprado, la desidia no es chiquita, es mayúscula. Y entonces me parece que hay un grado de irresponsabilidad de muchas puntas. Y yo creo que estas cosas pasan todos los días en toda administración pública. Lamentablemente pasan. Y lo que no hay controles. ¿Tá? A mí me interesa saber, sobre todo, la opinión, los 4 de la oposición, que antes eran gobierno, que ya no están. Pero hay 3 directores sociales que estaban en ese momento que siguen siendo los mismos. Ellos nunca recorrieron ese centro de enfermedades raras, nunca se enteraron de esto, porque parece que ellos podían tener información. Recién llega, yo sé que ustedes deben andar buscando o conociendo, etcétera, macanudo, pero los otros, ¿qué estuvieron haciendo antes? ¿No tiene explicación para esto? ¿O no la dieron? Yo hasta el momento no lo sé. Yo lo que les puedo decir es que, digamos, recorriendo, a mí me gusta estar en el lugar de los hechos. Entonces, hace 15 días que estoy en el cargo, pero ya recorrí viviendas que son propiedad del BPS, que tienen problemas de gestión también graves.
Y esta institución que es tan valiosa para los uruguayos, tan valiosa, que se conoce poco, pero que aporta mucho, fue una de las primeras que se me ocurrió ir. Y cuando vi eso, pregunté y después, cumpliendo con mi función, lo que hice fue indagar y denunciar como corresponde, porque estas cosas no pueden pasar, porque los dineros con los que se compró ese equipo son de todos nosotros. Entonces, muchas veces, desde la administración pública, como nadie saca del bolsillo, se cree que es un barril sin fondo. Y eso es un error garrafal que cualquiera sea el escenario y cualquiera sea el responsable, para mí no puede ser aceptado. Bien. ¿Ale? Sí, hay algunas cosas que, partiendo de la narración que hace el director, lucen como de un sentido común tan escandaloso que justamente cuesta encontrarle respuestas que no sean igualmente escandalosas, ¿no? Incluso partiendo de ese enunciado. Compramos un Mercedes-Benz y me dieron un Fitito 600. Nadie en el mundo que compra eso y le dan otra cosa a cambio no patalea, no reclama, no dice, epa, acá hay un error. Ese es un asunto que me parece que habrá que aclararlo. Hay otro aspecto también de la historia que a mí no me cierra, porque más allá de la responsabilidad que tienen quienes compraron, es decir, yo no sé, el BPS debe requerir de determinadas firmas, de determinadas jerarquías para comprar determinadas cosas. Pero me imagino que la recomendación de algunas específicas no nacen de esa jerarquía, sino de las personas que tienen el conocimiento específico. ¿Se entiende, no? Claro, sí, es decir, tú mismo, director, seguramente en esta gestión que recién iniciás vas a tener que ordenar gastos acerca de cosas que tú, desde la perspectiva estrictamente técnica, no sabes si son las más acertadas. Alguien de tu equipo, del propio Banco de Previsión Social, entienden que es acertado. Esa persona que dijo, che, necesitamos A, y resulta que el A no vino, demoró 3 años, ¿no? 3 años y medio. No, che, lo de A, ¿te acordás? Pasó un mes, 2 meses. Estoy necesitando, pasó 1 año, 2 años, 3 años. Lo del A, ¿te acordás? Abro y no hay A, hay H. Es el cuento, ¿no? Es eso. Esa persona, esa oficina, no pataleó, ¿qué hizo? No reclamó, porque necesitó que venga un director nuevo, de un nuevo gobierno para recién descubrirlo. Bueno, según la versión de esa persona, reclamó en reiteradas oportunidades. Él dice tener cartas que prueban que reclamó a uno de los ex directores que estaba a cargo de toda la parte de salud del banco. Fue él también quien definió la compra de un equipo determinado, que bueno, no le hicieron casos o la empresa envió otro o no sé qué pasó. La resultancia de todo esto, que es innegable y no resiste el más mínimo análisis, es que no se puede tener un equipo de radiología 6 años y no poderlo instalar. Ahora pretenden hacerle un injerto para ver si puede funcionar. En las condiciones actuales es inútil. Bien, antes de despedirlo, más allá de este hallazgo de este equipo, para el cual se están esperando obviamente explicaciones, ¿qué otras cosas ha notado? Plantea usted las irregularidades en lo que tiene que ver con viviendas del BPS. ¿Qué quiere decir irregularidades? Casas vacías, casas dadas a personas que no corresponde, casas que no fueron entregadas a las personas que corresponde. Ahí hay otro problema, a mi juicio, de gestión importante del Banco de Previsión Social. Tenemos aproximadamente 6.300 viviendas que dependen de nosotros, de las cuales el 10% está vacía por diferentes razones, porque pueden haber intrusos, porque hay personas que no pueden habitar ahí, hay que dar el desalojo, los tiempos se demoran muchísimo, o porque en algunas circunstancias para volver a pintar el apartamento y entregarlo de nuevo pasan 5, 6, 7 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer es bajar los tiempos. Hay una necesidad importante de acceso a la vivienda de parte de los jubilados. 6.500 personas en lista de espera y tenemos casi 600 viviendas vacías. Eso no puede pasar más. Bien, la última, vicepresidente del BPS. ¿Cuál es el problema más de fondo que tiene el BPS hoy? Porque desde antes del COVID lo que enfrentábamos era la gran crisis que iba inminentemente tener el BPS, el tema de las jubilaciones y las pensiones. De hecho, escuchaba a una especialista decir, creo que ayer, que queda una generación, pero ya las otras no van a jubilarse por el BPS, porque no va a poder el BPS dar esas prestaciones. Entonces, lo de fondo es
¿Es ese problema de estructura financiera que tiene o económica a esta altura? ¿O además, o todo esto es parte de lo mismo? Y tiene varios problemas. En cuanto a la financiación, este año el Estado va a tener que inyectar 650 y pico millones de dólares, que va a crecer, va a pasar los 700 el año que viene, y además 7 puntos del IVA van para el BPS. Entonces, el desfinanciamiento ha ido aumentando y, entre otras cosas, aunque parezca algo chico, todas estas situaciones que se dan todos los días, referidos, por ejemplo, Sí, a 140.000 las viviendas dólares, mal usadas, sí. compras mal hechas, ayudan a aumentar un déficit que lamentablemente cada día es más importante, y eso lo tenemos que revertir porque volvemos a lo mismo, es la plata de todos. Bien, Pupo. Ya sabemos que para desvincular a un funcionario omiso o que cometió un delito o que cometió una alta desprolijidad es difícil, pero bueno, ineptitud, omisión o delito. Este caso roza el artículo 162 del Código Penal del abuso innominado de funciones, porque se trata de un acto arbitrario en perjuicio de la administración o en perjuicio de particulares. Iría por ambos lados, entonces. Iría por ambos lados. Entonces, a mí me parece que, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos en materia de hacer una denuncia que puede limitarse a una denuncia administrativa o puede ir a sede penal? ¿Qué piensa Grafiña? Yo creo que hay que esperar los resultados que arroje la denuncia que iniciamos ya, y después me parece que hay que ir hasta las últimas consecuencias, porque si no estamos generando una pésima imagen, una pésima señal. Entonces los funcionarios públicos tenemos que cumplir, para eso estamos. Y además, si alguien vio esto, está obligado a denunciar justamente como funcionario público si no incurrimos nosotros en el delito de omisión. Así que hay que esperar los resultados y actuar y llegar hasta el fondo. Daniel Grafiña, vicepresidente del BPS, gracias por habernos acompañado en este bloque del programa. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, volvemos con el tema y arranco con vos, Virginia, te prometo. Ya venimos, ¿eh?